Episodio 3, Unidad 11, Digital Mission in Action, Parte 7. El proyecto Tartaros, que consistía en la primera exploración tripulada en el mundo digital, había fracasado totalmente, justo cuando apenas habían alcanzado la mitad de sus objetivos. Digital Mission in Action, abreviado como DMIA y traducido como Desaparición Digital en Acción. Saya Ryusenji, una de los primeros Mindlinkers y que se encontraba vinculada a Agumon, fue definida como el primer paciente en caso de DMIA. Al principio, la exploración del mundo digital a través de la nave de observación virtual Tartaros arrancó sin contratiempo alguno. El equipo formado por Palmon, Tentomon y Agumon era el tripulante de la nave que estaba equipada para sumergirse en el mar de redes. Si bien de forma inicial el proyecto se comparó con un viaje redondo hacia la Luna, la experiencia era más cercana a una exploración de viaje submarino. Asimismo, el mundo de las redes no cuenta con la misma transparencia que el espacio y se carecía de observación óptica previa. Además, la información sensorial brindada por los Digimon era de resolución muy pobre y carecía de precisión. Esto comparado con los estándares actuales. Incluso la perfecta combinación de Saya y Agumon no resultaba suficiente. Por lo tanto, la información obtenida era escasa. La experiencia podría compararse como el sumergirse por las profundidades marinas con solo una pequeña linterna de mano. Sin embargo, tal como se había programado, los Digimon iban manejados con la herramienta de piloto automático y buceaban por la red, en un mar lleno de datos de interferencia. En conclusión, Yulin y Kosuke no se habían enterado de la tragedia que ocurrió dentro de la nave Tartaros en ese momento. Un accidente. Al estar vinculados mediante una versión muy prematura del Mindlink, eran incapaces de percibir lo que había ocurrido. Las razones por las que el proyecto Tartaros resultó ser un fracaso aún eran un misterio. Pero sin duda, Saya sí fue capaz de observarlo. Algo ocurrió en el confuso y monocromático mundo digital. ¿Pudo ser un dato malicioso o algún código mal ejecutado? O tal vez alguna otra forma de vida con inteligencia artificial, algo similar a un Digimon. Pero no cabe duda, fuese lo que fuese, era algo totalmente hostil. Por más que intentara recordar, Yulin no tenía más detalles al respecto, porque toda la información que obtenía en tiempo real era totalmente limitada. Aún estando ahí, ella no pudo ver o escuchar algo. Si bien, antes de comenzar la misión, ella tuvo una mala sensación, no se trataba de algo capaz de ser cuantificado de forma científica. Cuando ella volvió en sí, pudo notar que la señal del Mindlink de Agumon y Saya había desaparecido. Al parecer, fue en el punto sin retorno de la misión cuando esto ocurrió. Se encontraban en el punto más cercano de contacto con el mundo digital. ¿Habrá sido algún código malicioso? ¿O un ataque por parte de alguna inteligencia artificial? ¿El observador de la misión, el Agumon de Saya, era realmente el objetivo? ¿O bien, pudo haber sido un desafortunado accidente, similar a los barcos del mundo real tras impactar con un iceberg o algún enorme animal marino? No había información clara y precisa en ese momento, pero ante lo ocurrido, Kosuke fue invadido por el pánico. La señal de su prometida había desaparecido, como si hubiera sido engullida por un monstruo invisible. Todos los movimientos que sus compañeros Digimon iban a hacer estaban preprogramados, por lo que Kosuke pidió permiso al centro de operaciones para poder ir en busca de Saya y Agumon, solicitando que lo enviaran junto a Tentomon como observadores, bajo el uso de operación manual del Digimon. La decisión pertenecía al profesor Ryusenji, quien estaba al mando de todo, así que Ryusenji tomaría una decisión definitiva. Analizó la nave de observación virtual Tartaros, que se encontraba con daños severos y a punto de perder sus funciones. También identificó que el Palmon de Yulin y el Tentomon de Kosuke presentaban heridas de consideración. Ryusenji afrontó los riesgos, tal como se había planteado desde el inicio.
Regresar a Yulin y Kosuke, que seguían con vida, era su máxima prioridad. Ninguno de ellos iría en búsqueda de Saya, evitando por completo el peor escenario posible, que los tres cayeran en el espectro de MIA. Abadine Electronics, laboratorio digital del distrito de Enrin. En una gran pantalla, tamaño mural, se reproducen imágenes ambientales que representan a las 4 estaciones. Xu Yulin, jefa del departamento digital de la Policía Metropolitana, se encontraba en el vestíbulo del DDL. Habían pasado muchos años desde que el proyecto Tartaros fracasó. Incontables noches dedicadas a analizar lo ocurrido no habían sido suficientes. Lo primero que vieron Yulin y Kosuke tras su regreso al mundo real era el triste escenario compuesto por Saya en estado de coma, tumbada en un asiento. Tras un minucioso análisis de los datos de observación obtenidos, se estimó que los datos mentales de Saya se habían fundido con el Digicore de Agumon, el cual abandonó el lugar del accidente en algún punto del mundo digital. DMIA, el caso de la primera persona desaparecida en el mundo digital hasta donde los datos registrados podían confirmar. Sin embargo, actualmente solo hay una cosa que ha quedado lo suficientemente clara. Saya superó el límite de tiempo que permite la conexión MindLink, por lo que sus datos mentales se fundieron con el Digicore de su compañero. Pero, ¿qué sucedió con el Agumon de Saya? Sigue siendo un misterio. Incluso en la actualidad, el paradero de los Digimon ligados a casos de DMIA sigue siendo desconocido. El proyecto Tartaros estaba compuesto por más de 10 procesos y puntos de evaluación. A pesar de las constantes interferencias, la observación del mundo digital resultó todo un éxito. La herramienta de piloto automático para los Digimon también resultó ser un gran éxito. Yulin y Kosuke regresaron a salvo, pero Saya cayó en los efectos del DMIA. Por lo tanto, el plan se cumplió a medias, dando como resultado un enorme fracaso debido a las pérdidas humanas. Yulin y Kosuke no podían hacer gran cosa. Se encontraban en un mar de redes donde apenas eran capaces de ver y escuchar, lo que los tenía totalmente perdidos. Un humano vinculado a un Digimon de cuerpo infantil bajo una conexión MindLink incompleta no era muy diferente a un bebé en su carriola, pero en todo caso, el plan no pudo haber considerado los peligros de contactar con seres de otro mundo y con inteligencia desconocida. Desde un inicio, Yulin sintió que había un riesgo severo. ¿Esta experiencia no sería similar a entrar en contacto con la vida extraterrestre? Sin embargo, en alguna parte de su corazón, ella sentía que el mundo digital era la siguiente frontera que la humanidad debía conquistar. Asimismo, sentía cierto repudio por los Digimon, pues los consideraba inferiores a los seres humanos. Al final, estaban cegados por la idea de probar nuevas tecnologías contra fronteras desconocidas, pero les faltaba información e imaginación sobre el lugar y los habitantes del destino al que deseaban llegar, y en consecuencia, Saya fue sacrificada. Saya fue transportada a un hospital universitario, donde permaneció inconsciente y nunca pudo recuperarse. Sus datos mentales fueron forzados a salir de su cuerpo y quedaron fundidos en el Digicore de su compañero, para después perderse en la red. ¿Se encuentra viva o muerta? Nadie ha podido realizar un diagnóstico correcto. Es algo que quizás ni Dios podría definir. El profesor Ryusenji hizo todo lo que estaba a su alcance para mantener con vida a su hija. Al mismo tiempo, cuidó por la integridad de sus pupilos, debido a que el proyecto Tartaros y el desarrollo de la tecnología MindLink eran un secreto. Aun cuando los líderes del proyecto eran Yulin y Kosuke, quedaron protegidos y sin cargo o sospecha alguna. La investigación sobre el mundo digital y su futuro. Aun con la pérdida de su hija, Ryusenji hizo las acciones necesarias para proteger la vida y el futuro de sus dos pupilos. Por ello, se ganó aún más el respeto de las pocas personas que estaban totalmente conscientes de lo ocurrido. Yulin se encontraba muy preocupada por Kosuke Kisakata. Después de lo ocurrido, había dejado de tener noticias de él. ¿Cuándo habrá sido la última vez que se vieron? ¿Habrá sido cuando ella visitó a Saya en el hospital, justo después de la tragedia?
Kosuke dejó de presentarse en la empresa, al igual que a la universidad. Nunca contestaba el teléfono, en contadas ocasiones respondía a los correos electrónicos y finalmente comenzó a ignorarla completamente. Tiempo después, gracias al profesor Ryusenji, Yulin pudo tener algo de noticias sobre él. ¿Enviar a Saya a los Estados Unidos? Hay una institución médica especializada. Parece que puede brindar atención al minimizar el daño al cuerpo. Saya, al estar en estado vegetal, sería transferida. Pero... Lo sé, ya no podré verlos, tanto como antes, pero es lo mejor. Yulin, eres un excelente estudiante y no deberías frenar tus estudios por culpa de Saya. Si sigues así, tampoco podrías graduarte. ¿Y Kosuke sabe sobre esto? Por supuesto, pero él quiere dejar la universidad. Sería cuestión de tiempo, pero igual lo apoyaré en todo lo que pueda. Tras el accidente, el tiempo se detuvo para Yulin y Kosuke. El proyecto Tartaros y la investigación sobre el mundo digital se detuvieron por decisión del propio Ryusenji. Los 3 miembros que quedaban del proyecto actualmente estaban separados. Incluso ella se preguntó si resultaba saludable buscar su felicidad mientras el profesor se aislaba con su investigación. De primera mano, el laboratorio Ryusenji debió su existencia a Saya. La industria electrónica Ryusenji en realidad fue posible gracias al lazo formado por Saya, ya que inicialmente el equipo solo pudo existir gracias a Saya. Desde que Kosuke comenzó a ignorarla, Yulin dejó de intentar contactarlo, ya que sería algo muy doloroso para ella. Asimismo, el profesor Ryusenji se ha convertido en una persona con tanto prestigio que resulta imposible volver a verlo como un colega con el que pudiera hablar a la ligera. Yulin estaba tan perdida en sus pensamientos hasta que algo apareció frente a ella, un pequeño monumento. Compuesto por 3 esferas flotantes que realmente estaban olorizadas, cada una tiene una inscripción característica. Vacuna, virus, datos. Las esferas tridimensionales giran alternándose una con otra. Finalmente se desfragmentan para desaparecer en un parpadear. Incluso con los años, no hay alguna respuesta definitiva. Sin embargo, como miembro de la policía, Yulin sigue involucrada con el mundo digital.